¿Alguna vez han imaginado cómo sería intercambiar de cuerpo con otra persona? Esta es la historia de nuestros protagonistas. Por un lado tenemos a Miyamizu Mitsuha, un adolescente que vive en el pueblo rural de Itomori, que junto con su hermana menor Yotsuha y su abuela habitan en el santuario familiar. Por su parte está Tachibana Taki, un adolescente de 17 años que vive en la ciudad de Tokio junto a su padre. La vida de ambos cambia cuando el sueño de Mitsuha por vivir en Tokio se cumple parcialmente, y una mañana, por razones que explicaré más adelante, Taki despierta en el cuerpo de Mitsuha. Estos literalmente cambian de cuerpo, pero piensan que se trata de sueños extraños que ambos tienen. Al día siguiente, como la chica no nota nada extraño, sigue con su rutina como de costumbre. Durante el desayuno, su abuela y su hermana se dan cuenta que está actuando con normalidad y no como lo estaba haciendo el día anterior. Mientras veían las noticias en la televisión, se enteran que se espera el paso de un meteorito dentro de un mes, que pasará muy cerca de la Tierra y será visible por varios días. Terminado el desayuno, las hermanas se dirigen a la escuela y en el camino Mitsuha se encuentra con sus amigos, Sayaka y Teshi. Más tarde, durante una de las clases, Mitsuha encuentra en su cuaderno una nota escrita preguntándole quién es. La tipa no tenía ni perra idea de quién la escribió, y antes de poder indagar más en el tema, es llamada por su maestra. Mientras se levantaba, sus compañeros empezaron a burlar. Como vio que su amiga no entendía nada de lo que estaba pasando, Sayaka le cuenta el desastre que provocó el día anterior. Primero, no sabía cuál era su asiento, su casillero, estaba despeinada y sin su listón rojo. Literal parecía que tuviera amnesia. Mitsuha no recuerda nada de nada y le cuenta a sus amigos sobre extraños sueños que ha tenido en los últimos días. Siente que ha vivido la vida de otra persona. Lo más extraño es que no siente nada raro. Su amiga le dice que tal vez es el estrés por el ritual que debe realizar como doncella del santuario. Por otro lado, Mitsuha está cansada de vivir en un lugar tan pequeño y aburrido, donde no hay librerías, cafés y ni siquiera dentistas. Al salir de la escuela y luego de regresar a casa, Mitsuha ayuda a su abuela a tejer listones de hilo. La anciana les dice a sus nietas que en ellos reside la historia de 1000 años de Itomori. Hace 200 años, los baños Mayugoru, el fabricante de sandalias de paja, se incendiaron junto con toda la zona. El templo y todos los documentos se volvieron cenizas, conociéndose este evento como el gran incendio de Mayugoru. Es por eso que aunque siguen celebrando sus festivales, no saben el significado. Así que, ese es el deber del templo Miyamizu. La abuela les dice que a su yerno, o sea el padre de estas dos, no le importó la historia, dejó el sacerdocio y la casa, convirtiéndose en político. Y por como estamos en estos tiempos, posiblemente streamer. Por su parte, este último se encontraba en una reunión con su contratista, porque está buscando su reelección como alcalde y necesita su apoyo. Cabe mencionar que este contratista es el padre de Teshi, que más tarde le da la tarea de aprender a usar explosivos para usarlos en la noche del ritual de la doncella. Más tarde, Mitsuha junto a su hermana realizan un ensayo, donde practican danza antigua y luego preparan kuchikami sake, eso, el sake más antiguo del mundo. Para ello deben masticar arroz, escupirlo y dejarlo fermentar para que se convierta en alcohol. Se dice que haciendo esto, la mitad del espíritu de la persona se queda en el sake que luego ofrenderán a los dioses. Como si esto no fuera lo suficiente humillante para Mitsuha, la tipa estaba siendo vista por todos sus compañeros de escuela. Terminada la ceremonia, Yotsuha le dice que no debería preocuparle si la vieron. Además, si quiere cumplir su sueño de ir a Tokio, puede hacer mucho de este sake y venderlo para ganar dinero. Yotsuha sí sabe qué pedo con la vida. Sin embargo, sus palabras solo hicieron sentir a su hermana más disgustada con su vida actual, por lo que grita que en su próxima vida desearía ser un chico guapo de Tokio. Como si el destino hubiera escuchado su petición. Al día siguiente, al despertar, se da cuenta que está en el cuerpo de Taki. Bueno, más o menos le cumplió el deseo porque este tipo no está guapo. Vengan de a uno. Al ser llamado por su padre, la tipa no sabía qué hacer o decir, pero afortunadamente este no le preguntó mayor cosa y se fue a trabajar. Acto siguiente, la chica tiene muchos problemas cuando intenta seguir la rutina de Taki. Primero porque no tiene ni perra idea de lo que debe hacer. Segundo porque debe ir al baño y pues tocar, ya saben, pero dejando eso de lado. Está feliz al ver que su sueño de vivir en Tokio se ha cumplido. Cuando por fin logró llegar a la escuela después de haberse perdido en la ciudad toda la mañana, se encuentra con los mejores amigos de Taki, Tsukasa y Shinta. Aunque al principio los chicos notan un poco extraño a su amigo por su forma de hablar y comportarse, no le toman mucha importancia. Como Mitsuha no había llevado su almuerzo, son buenos panas y le comparten de los suyos. Terminada la escuela, los chicos van a un café, en el que Mitsuha estaba re feliz, hasta que se entera que Taki tiene un trabajo a medio tiempo, lo que significa que pues, tiene que cubrirlo. El problema es que no sabe cómo llegar, y solo lo logró porque estos dos le ayudaron. Por cierto, Taki trabaja como mesero en un restaurante italiano. A pesar de equivocarse mucho en sus tareas, se puede decir que Mitsuha hizo un trabajo decente. Sin embargo, tuvo la desgracia de encontrarse con unos clientes problemáticos. Estos querían engañar al restaurante y hacerle creer a Mitsuha que les había salido un palillo en la comida. Todo esto solo para comer gratis. Okudera, su superiora, llega a su rescate, ya que el verdadero Taki es irritable y se mete en problemas todo el tiempo. Sin embargo, Mitsuha es todo lo contrario, así que todo salió bien y su superiora se hizo cargo. Al finalizar el día, Okudera se dio cuenta que uno de los tipos le rompió la falda. Mitsuha
Mitsuha la reparó en agradecimiento por haberla ayudado, logrando con esto que Taki se vuelva un poco más cercano a su superiora. Cuando la tipa llegó a la casa, revisa el celular del chico y luego de ver todas las fotos que este tenía de su superiora, llega a la conclusión que está enamorada de ella. Aparte encuentra su diario de notas, en el que Taki escribe todo lo que hace en un día, así que decide hacer lo mismo. Al recordar la nota que encontró en su cuaderno preguntándole quién era, la chica escribió su nombre en la mano de Taki. A la mañana siguiente Taki regresó a su cuerpo y encontró todas las cosas que hizo Mitsuha el día anterior, por lo que tuvo que lidiar con los problemas que ocasionó, como enfrentarse a los demás pretendientes de Okudera, pues ese día le pidió salir del trabajo juntos. Por su parte a Mitsuha le pasó igual. Al entrar al salón de clases, esta se da cuenta que todos la están mirando. Al preguntarle a Sayeta qué chingados pasaba, esta le recuerda que el día anterior durante la clase de dibujo, sus compañeros estaban criticándola y les tiró una mesa para que se callaran. Mitsuha, sin poder entender lo que le está pasando, luego de la escuela corre a su habitación en busca del cuaderno donde estaba la nota, encontrando muchas más sobre su familia, amigos y escuela, llegando ambos chicos a la conclusión que los sueños que tenían era la vida de otra persona. Han empezado a intercambiar cuerpos con el otro algunas veces durante la semana. No saben a qué se deba, pero sí que empieza cuando duermen y los recuerdos de ambos cuando intercambian cuerpos desaparecen cuando despiertan. Es decir que cuando uno vuelva al cuerpo del otro, no van a recordar lo que cada uno hizo. Así que para mantener sus vidas normales, y ahora que están conscientes de que intercambian cuerpos, imponen reglas, cosas con las que deben tener cuidado y cosas que están prohibidas hacer, además de dejar informes de todo lo que hacen en sus celulares. A pesar de esto, siempre terminan haciendo cosas diferentes a la personalidad del otro, como Mitsuha, que intenta conseguir una cita con Okudera, o que Taki lograra enamorar a una chica. Una mañana en la que este último ocupaba el cuerpo de Mitsuha, acompañó a su abuela junto con Yotsuha hasta el templo de Dios. En el camino, la anciana les cuenta sobre el significado de Musubi. En el idioma antiguo es el nombre de su deidad, pero también tiene otros significados, como unir hilos, unir personas, y el flujo del tiempo. Los lazos que ellas bordan son el arte de su dios, y representan el flujo del tiempo, así como los hilos que se juntan para crear una forma girando y enlazándose. Algunas veces se desatan, se rompen, pero siempre se vuelven a unir. De igual forma, todo lo que entra en sus cuerpos se unen a sus almas, y también es Musubi. Lo que hace que la ofrenda sea importante es que una a su dios con su gente. Supuestamente el lugar al que llegan luego de cruzar la frontera con el otro mundo es al cuerpo del dios del templo Miyamizu. Su abuela le dice a Mitsuha que para poder regresar a su mundo, las dos deben dejar lo que es más importante para ambas, el Kuchumikase, porque contiene una parte de ellas. Lo deben dejar como ofrenda a su dios en ese lugar. Terminada la explicación y mientras se dirigían a casa, Taki observa desde la montaña todo el paisaje del pueblo. De la nada, su abuela le pregunta si está soñando. Después de esto, el chico despierta en su cuerpo, sin saber por qué está llorando. Pero antes de que pueda pensar en eso, le llega un mensaje de Okudera esperándolo para su cita. Porque sí, Mitsuha le consiguió una cita con esta tipa. Sin embargo, aunque lo hizo por iniciativa propia y para ayudar a Taki, al pensar en que ellos pueden terminar juntos, Mitsuha no puede evitar llorar. Por parte de Taki todo estuvo bien. Fueron a comer, visitaron una exhibición de fotografías, en la que el chico pudo observar el mismo paisaje que en Itomori. Al salir del lugar, Okudera se da cuenta que se comporta muy diferente. Además, le preguntó si antes él estuvo enamorado de ella, porque ahora parece que es otra persona a la que le gusta. Pero Taki lo niega y sin nada más que hablar, su superior se marcha. Por su parte, Taki se queda en el mismo lugar, leyendo las notas que Mitsuha escribió. La tipa le dejó escrito que cuando su cita terminara, él podría observar el cometa pasando. Como no sabe a qué chingado se refiere, Taki intentó llamarla. Por su parte, Mitsuha no fue a la escuela ese día, y al recibir la llamada de Sayaka, que estaba preocupada por ella, le dice que no fue porque no tenía ganas de ir. Por otro lado, se organizan para ir al festival, aprovechando que ese será el día que el cometa sea más brillante. Luego de reunirse con sus amigos y que estos se sorprendieran al descubrir que por alguna razón se había cortado el cabello, como que si quisiera romper ciclos. No saben por qué lo hizo, pero su instinto les dice que todo apunta que fue por un chico. Dejando eso de lado, el trío buscó un lugar alto en el que pudieran observar mejor el cometa. Y en el momento más importante, regresamos con Taki. Quería contarle a Mitsuha cómo le fue en su cita con Okudera, pero sin embargo su amiga nunca respondió. Nuestro prota pensaba que podría contárselo la próxima vez que intercambiaran de cuerpo, pero desde ese día nunca lo volvieron a hacer. Los días pasaron, y al darse cuenta que el intercambio de cuerpos se había detenido, decidió que quería conocer a la chica en persona, pero obviamente primero tenía que encontrar el lugar donde vive. Para esto hizo unos dibujos en base a los pocos lugares que podía recordar, y para su sorpresa, el día que planeaba viajar en busca de Mitsuha, su casa y Okudera se lo unieron. Debido a que iba a pasar varios días fuera, Taki le contó a su casa lo que iba a hacer, pues quería que lo cubriera en su trabajo. Sin embargo, a este le importó 3 pepinos su deseo, pues tenía miedo de que lo estafaran, así que le encargó a Takagi que hiciera paro y los cubriera a los 3. Nuestro prota estaba re emocionado por conocer a Mitsuha. Sin embargo, mientras buscaban su pueblo, ninguna de las personas a las que le enseñaba sus dibujos podía reconocer qué lugar era. Así se la pasó todo el día. Por su parte, estos dos se le estaban pasando re bien. Taki pensó que la misión estaba perdida y no planeaba
planeaba buscar más, hasta que mientras cenaban en un local una señora vio su dibujo y mencionó que era idéntico a Itomori. Pero esto no es tan bueno como parece, pues resulta que el lugar fue destruido por el pinche cometa. No solo eso, sino que al llegar al pueblo, su casa le mencionó a su amigo que el incidente del cometa había ocurrido 3 años atrás. Taki no lo podía creer porque tiene notas recientes escritas por Mitsuha, pero al revisarlas vio como estas empezaban a desaparecer. Al investigar un poco más de lo sucedido, nuestro prota se enteró de varias cosas, como que la roca que cayó en el pueblo fue el núcleo del cometa, que nadie había podido prever que ese accidente ocurriría, y más importante, 500 personas habían fallecido, entre las cuales estaban Teshi, Sayaka y Mitsuha. Sin tener ni perra idea de por qué intercambió cuerpos con una persona fallecida, Taki empezó a creer que tal vez todo había sido un sueño. Justo en eso se dio cuenta que no podía recordar el nombre de Mitsuha. Justo en eso aparece Kudera, la cual le pregunta acerca del lazo trenzado en su muñeca. El chico no recuerda por qué lo tiene o quién se lo dio, solo que lo usa porque piensa que es un amuleto de la buena suerte. Además, una vez alguien le dijo que los lazos trenzados representaban el flujo del tiempo. Los hilos giran, se juntan, se desatan, pero se vuelven a unir. Es la abuela de Mitsuha quien se lo dijo, y aunque Taki no la recuerda, sí puede recordar el lugar donde depositaron el sake. Sin perder más tiempo, durante la mañana se dirige a las montañas para encontrar el templo de Musubi, con la esperanza de poder salvar a Mitsuha. Al ingresar a la cueva, Taki se encuentra el sake que llevaron la otra vez, aunque sus líneas de tiempo con Mitsuha son diferentes, y a la chica que conoció era la de hace 3 años, el sake sigue conteniendo la mitad del espíritu de esta, por lo que al beberlo, Taki le pide a Musubi otra oportunidad para salvarla. Aunque no notó nada al principio, cuando cayó de espaldas debido al moho, Taki vio el cometa dibujado en la cueva, y no solo eso, sino que pudo ver toda la vida de Mitsuha desde su nacimiento hasta el día que el cometa cayó en Itomori. A pesar de que murió, ambos siguen sujetos por el hilo rojo del destino, por lo que una vez más el chico despierta y lo hace en el cuerpo de Mitsuha, justo en el día en el que el cometa destruirá Itomori. Como recordarán según las noticias, esta había estado visible desde hace unos días y se esperaba que esa noche esté más cerca de la Tierra. Durante el desayuno, cuando Taki se encuentra con la abuela, esta se da cuenta que no es su nieta. Están martillando de fondo raza, perdón, sino otra persona la que está en su cuerpo, algo que no le sorprende ya que no es la primera vez que pasa. Le dice al chico que esto suele suceder con las mujeres de la familia Miyamizo. Su madre y ella también tuvieron sueños con la vida de otra persona. Al escuchar esto, Taki piensa que fueron los sueños los que lo guiaron hasta ese día, por lo que inmediatamente le cuenta a la vieja sobre la destrucción que el meteorito causará en el pueblo. Esta obviamente no le creyó, pero la derrota no es una opción, por lo que Taki sale en busca de los que ya considera sus amigos personales para contarles lo del meteorito y armar un plan para evacuar a todas las personas. Aunque Sayaka y Teshi no le creyeron del todo, tampoco le negaron su ayuda. El plan a seguir es simple. Teshi hará estallar todas las centrales eléctricas con las bombas de hidrogel de su papá. Además hackearán la transmisión de noticias para que Sayaka, que está en el comité de radiodifusión, anuncie por los altavoces de emergencia que se acerca un peligro y le pida al pueblo que evacúen hacia el instituto, pues este lugar está fuera de la zona de impacto y es seguro para refugiarse. La excusa que darán para que les crean es que hay incendios forestales. Se nota que lo hicieron deprisa porque se olvidaron que el fuego provoca humo. Como Sayaka seguía pensando que solo era una suposición de Taki, Teshi le dice que hay muchas razones para creerlo, ya que el lago Itomori se formó a partir del cráter de un meteorito que cayó hace 1000 años. Dejando eso de lado, Taki se encargará de convencer al alcalde de ayudarlos, porque sin su ayuda será difícil convencer al pueblo. El problema es que el padre de Mitsuha no le creyó nada de lo que le dijo, y hasta se planteó enviarla a un doctor para que la medique, el premio para el peor padre del año. Como no pudo convencerlo, el chico se lo quería informar a sus amigos, pero antes de llegar con ellos se encuentra con Yotsuha, la cual le dice que desde que regresó de Tokio el día anterior ha estado muy extraña. Al escuchar esto, Taki se dirige al templo de Musubi en la montaña, no sin antes dejar el plan en manos de sus amigos. Por el lado de Mitsuha, resulta que esto se encuentra en el templo, en el cuerpo actual de Taki, y al ver el cráter que se formó en su pueblo, recuerda el momento cuando el meteorito cayó y cómo ella murió esa noche. Regresando con Taki, mientras corría, el chico ve los recuerdos de Mitsuha y cómo el día anterior a la catástrofe, esta fue a Tokio a buscarlo. Luego de todo un día, por fin lo encontró dentro de un tren, pero para su desgracia, él no sabía quién era. Pero aún así, antes de que se bajase del tren, se atrevió a preguntarle su nombre. Mitsuha le entregó su listón y a duras penas logró responder. Al llegar a la montaña del templo, Mitsuha puede sentir y escuchar a Taki a pesar de no estar en la misma época. Justo en eso llega la media luz, o la hora mágica donde ocurren cosas sobrenaturales. Es en ese periodo de tiempo donde ambos regresan a sus respectivos cuerpos y por fin pueden reunirse. Taki le entrega el listón que ha guardado durante 3 años y le pregunta por qué la visitó cuando aún no la conocía. Dejando eso de lado, le cuenta sus planes para evacuar a las personas. Antes que la hora mágica se acabara, Taki decide escribir sus nombres en la mano del otro para que se recuerden si llegan a olvidarlos. Mitsuha lo consideró buena idea, pero antes de que lo hicieran, la hora llegó a su fin y como en experiencias pasadas, ambos fueron olvidando todo acerca del otro, hasta sus nombres. Continuando con lo que Taki inició, Mitsuha
se encarga de que todo el plan salga bien, y sí lo logró al principio. Las bombas explotan, el anuncio de evacuación es transmitido, y los pobladores inician la evacuación, hasta que por orden del alcalde todo es detenido. Como última esperanza, Mitsuha busca a su padre para hacerlo cambiar de parecer. Antes de que pueda llegar con él, el núcleo del cometa se desprende, siendo transmitido y observado por los habitantes de todo el mundo, incluido el Taki de ese tiempo. Mitsuha al ver esto sabe que no queda mucho tiempo, y para empeorar las cosas, en su camino se termina cayendo. La chica estaba a punto de darse por vencida. Justo en eso recuerda que el nombre de esa persona especial que no recuerda está escrito en su mano, pero al leerlo con la intención de ser lo último que vea en su vida, se da cuenta que tiene escrita la frase de te amo. Llorando por esto o por no recordar su nombre, Mitsuha se levanta y corre con todas sus fuerzas hasta la oficina de su padre, donde también se encontraban su abuela y su hermana. Aunque no nos muestran cómo, la chica convence a su padre de evacuar a las personas y logran hacerlo antes de que el cometa impacte la Tierra. Justo en eso avanzamos 5 años en el futuro. Taki es un graduado que está en busca de trabajo, aunque no le va muy bien que digamos, pero no es como que le preocupe tanto. Él no sabe desde cuándo, pero de repente comenzó a tener el sentimiento constante de esperar encontrar a alguien. Al rato se reúne con Okudera, la cual le recuerda el día que visitaron Itomori. Nuestro proto no tiene muchas memorias de esto, solo que una noche pasó completamente solo en la montaña, y que en algún momento tuvo la obsesión de todo lo relacionado con el cometa y el núcleo que destruyó el pueblo, y le alegra recordar que la mayoría de los habitantes resultaron ilesos. Cuando se despidieron del otro, Okudera le desea que algún día encuentre la felicidad, aunque sabe que está buscando algo. Taki no logra entender qué es, ni por qué su pecho le duele cuando lee artículos de Itomori, o por qué hay mañanas en las que se despierta llorando, hasta que un día mientras viajaba en tren, ve a lo lejos a Mitsuha, y aunque ambos no conozcan al otro, saben que son lo que han estado buscando. Y esta vez, a pesar de que el tren los llevó a distintos destinos, no fue impedimento para que ambos buscaran al otro y pudieran volver a encontrarse. Cuando todos pensábamos que por fin podrían estar juntos, ambos se acobardan y pasan de largo. Sin embargo, Taki siente que debieron conocerse antes, por lo que en un acto de valentía le pregunta a Mitsuha su nombre y le dice que siente haberla visto en otro lado. La chica le responde que lo mismo aplica para ella. Con esto termina la película de Kimi no Nawa, con el lazo del destino volviendo a juntar a estos tórtolos. Y nada, ya solo eso. Recuerden suscribirse, comentar lazo para llevarse un corazón y demostrar que se quedaron hasta el final.